Una mujer en plena Edad Media, en el corazón de Europa, rodeada de hombres que creen que ellos son los que mandan en el mundo. Pero claro, ninguno de ellos ha conocido a Matilde de Toscana. Sí, Matilde, la condesa, la que puso de rodillas a un emperador y cambió el rumbo de la historia. Porque ¿qué harías si fueras una mujer en un mundo dominado por hombres? ¿Aceptarías sus reglas de juego? Pues Matilde decidió inventarse las suyas y hoy vamos a conocer la historia de una de las mujeres más poderosas y fascinantes de la Edad Media. Eso sí, antes de adentrarnos, déjanos un like y suscríbete a nuestro canal. Matilde de Toscana nace en el año 1046, en la ciudad de Mantua, en el norte de Italia. Y desde el primer momento su vida estuvo rodeada de poder. Era hija de Bonifacio III, marqués de Toscana, y de Beatriz de Lorena, dos de las figuras más importantes de su tiempo. No estamos hablando de una niña cualquiera, sino de alguien que desde el primer día estaba ya destinada a grandes cosas. Claro, en este momento nadie lo sabía, pero el destino de Matilde sería clave para la política europea de su tiempo. De su padre heredó Matilde inmensos territorios en el norte de Italia y de su madre la inteligencia política que la convertiría en una de las figuras más astutas de su época. Cuando era muy joven, su padre fue asesinado en una emboscada, concretamente en 1052. Y esto dejó a una Matilde de 6 años y a su madre en una posición vulnerable. ¿Qué hicieron? Pues en lugar de caer, tomaron las riendas del poder. Así que, mientras la mayoría de las chicas de su edad soñaban con caballeros y castillos, Matilde estaba aprendiendo a cómo manejar un imperio. No solo creció Matilde entre nobles y reyes, sino que recibió una educación excepcional para ser también una mujer de su tiempo. Fue instruida en latín, la lengua de los eruditos y también del clero, lo que le permitió leer y entender los textos religiosos y políticos más importantes. Su educación incluía la estrategia militar, porque sí, no se limitaba solo a ser una dama de salón. Matilde aprendió el arte de la guerra y lo haría valer más adelante. En 1069 murió su madre, dejándola como única heredera de un colosal territorio que iba desde Lombardía hasta Roma. A los 23 años, Matilde ya gobernaba casi toda la totalidad de Italia central, algo insólito para una mujer. ¿Y qué hace una joven con todo ese poder en sus manos? Es más, ¿qué hace una joven en la Edad Media con ese poder? Pues Matilde se dedicó a fortalecer su posición en medio de una Europa convulsionada por las luchas entre papas, emperadores y señores feudales. Su vida estaba a punto de mezclarse con uno de los conflictos más grandes de su tiempo, la querella de las investiduras. Vamos a situarnos en el contexto. A finales del siglo XI, el Papa Gregorio VII y el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV, se enfrentaron en lo que se conoció como la querella de las investiduras. ¿De qué iba? Básicamente, el Papa y el emperador estaban peleándose por ver quién tenía el poder para nombrar a los obispos y, en definitiva, para mandar en la cristiandad. Y claro, esto no iba a ser simplemente un debate teológico. No, esto derivó en una guerra de poder de proporciones épicas. ¿Y quién se encontraba en el centro del conflicto? Efectivamente, nuestra Matilde, que no se limitó a ser una espectadora. Era aliada cercana del Papa Gregorio VII, a quien apoyó militar y políticamente. Incluso
cuando Enrique IV fue excomulgado, fue Matilde quien jugó un papel clave en el famoso episodio de Canosa en el 1077. ¿Lo recuerdas? Pues ahí Enrique, después de ser excomulgado, tuvo que peregrinar hasta el castillo de Canosa, propiedad de Matilde, y esperar descalzo en la nieve durante 3 días para que el Papa le levantara la excomunión. Sí, el emperador más poderoso de Europa de rodillas ante el Papa, y todo bajo la atenta mirada de Matilde, quien supo maniobrar este delicado momento. Matilde no solo fue una pieza clave en la política de su tiempo, sino que también supo gobernar con mano firme. Durante décadas mantuvo su dominio sobre las vastas regiones de Italia, enfrentándose tanto a intrigas internas como a las amenazas externas. No era una gobernante que dudara en entrar en batalla si era necesario. Matilde lideró ejércitos en persona, enfrentándose a las fuerzas de Enrique IV en más de una ocasión, demostrando que en el campo de batalla también era una fuerza a tener en cuenta. A lo largo de su vida, su lealtad hacia el Papa nunca flaqueó. Fue una protectora incansable de la Iglesia, pero no de una manera ciega. Sabía cuándo debía ser pragmática y fue lo suficientemente astuta para mantener la independencia de sus territorios a pesar de las constantes presiones de las grandes potencias de su tiempo. ¿Recuerdas lo que te dije al principio? Matilde jugaba con sus propias reglas. El episodio de Canosa fue solo uno de los momentos cumbres en la vida de Matilde, pero hay mucho más. No solo apoyó a Gregorio VII, sino también a su sucesor, el Papa Urbano II, en la expansión de las reformas eclesiásticas que transformarían la relación entre la Iglesia y los estados europeos. Además, fue una gran mecenas de la cultura y la religión, fundando monasterios y apoyando la construcción de iglesias a lo largo de sus dominios. Uno de los momentos claves de su vida fue la batalla de Sorbora en 1084, donde Matilde derrotó al ejército imperial de Enrique IV, consolidando su posición como uno de los principales opositores al emperador. Esta victoria fue crucial para mantener el control de su territorio y reforzar su estatus como protectora del papado. Además de ser una figura política y militar, Matilde tuvo una gran influencia en la Iglesia y en la cultura de su tiempo. Fue una ferviente defensora de la Reforma Gregoriana, un movimiento que buscaba purificar la Iglesia y limitar el control secular sobre los cargos eclesiásticos. Matilde no solo apoyó estas reformas políticamente, sino también con sus propios recursos, donando tierras y riquezas a la Iglesia. Fue también Matilde una gran patrocinadora de las artes y las letras. Los cronistas de la época hablan de su generosidad hacia los intelectuales y religiosos y de cómo promovió la construcción de monasterios y abadías que se convirtieron en centros de aprendizaje y de cultura. En muchas maneras, Matilde ayudó a sentar las bases del Renacimiento, siglos antes de que comenzara oficialmente. Matilde murió el 24 de julio de 1115 en Bondeno di Roncore, a los 69 años. Al morir no tenía hijos ni herederos directos, pero dejó un legado político y religioso que perduraría durante siglos. A su muerte, la mayoría de sus tierras pasaron al papado, consolidando el poder temporal de la Iglesia en el centro de Italia, lo que tendría consecuencias importantes para los siglos siguientes. El legado de Matilde en la Toscana es impresionante. No solo fue una mujer que gobernó vastos territorios en una época en la que pocas mujeres tenían poder, sino que también influyó, como hemos visto, en los eventos más importantes de la Edad Media.
En conclusión, Matilde fue una figura inusual en su época. Fue una mujer que en medio de un mundo de hombres decidió no solo sobrevivir, sino gobernar y cambiar la historia de Europa y de Italia. No fue una reina de cuentos de hadas, sino una reina de carne y hueso, no una simple figura decorativa. Pues hasta aquí nuestro repaso cultural de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.